Durante 2 milenios la historia ha sido la misma, un hombre crucificado por la salvación. Pero, ¿y si te dijéramos que lo que te contaron no es toda la verdad? En los próximos minutos desenterraremos los hechos bíblicos, desmontaremos los mitos populares, empezando por la imagen de la cruz, y seguiremos el camino de Jesús hasta su verdadero final. Esta no es una lección de teología, es una investigación histórica y bíblica sobre la verdadera historia de la muerte de Jesús. Para entender la muerte debemos ir a la noche anterior, una noche de angustia que los evangelios nos describen con una intimidad casi dolorosa. Jesús sabe lo que viene. La presión no es solo física, es la presión del destino. Pero el mecanismo de su caída no fue divino, sino terriblemente humano: la traición. Judas Iscariote ¿fue un villano, un peón o alguien que genuinamente esperaba forzar una revolución política? Las escrituras nos dan un detalle escalofriante: un simple beso. El símbolo de afecto se convirtió en el código de la condena. Pero, ¿por qué los líderes judíos no pudieron o no quisieron simplemente eliminarlo en secreto? ¿Qué buscaban al llevarlo ante el Imperio Romano? ¿Qué era más importante que su muerte? ¿Qué debían conseguir? La justificación legal. La secuencia de juicios es un caos legal. Primero, el Sanedrín de noche contraviniendo sus propias leyes, falsos testigos, una acusación que cambia de blasfemia a amenaza política. Los líderes no buscan justicia, buscan un pretexto que convenza al único hombre con poder de ejecución: Poncio Pilato. Pilato, un gobernador romano con un historial de brutalidad que de pronto se muestra extrañamente reacio. No le interesa la blasfemia judía, solo le interesa una cosa: ¿es este hombre, Jesús de Nazaret, un rey? La respuesta de Jesús es evasiva pero profunda: mi reino no es de este mundo. Pilato no encuentra culpa. ¿Por qué entonces cede? El Evangelio de Juan nos da la pista clave. Los líderes judíos presionan: si sueltas a este, no eres amigo del César. El miedo de Pilato a la ira del emperador Tiberio fue más fuerte que su conciencia, pero ¿podemos realmente decir que Pilato lo condenó o fue solo un espectador que se lavó las manos, permitiendo que la verdadera sentencia fuera dictada por la política del miedo? Aquí es donde la historia bíblica y la tradición se separan. Desde el siglo IV después de Cristo, la imagen dominante ha sido la cruz latina, pero la evidencia histórica y lingüística apunta a otra cosa. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento es stauros, en el griego koiné de esa época, y según múltiples estudiosos como W.E. Vine, stauros significa principalmente un poste o madero vertical o un palo de estaca. Era la forma más común de ejecución romana para los no ciudadanos. Los romanos usaban a veces la forma de T o la de X, pero la tradición de la cruz latina de 2 vigas desiguales no se popularizó hasta más tarde. Los condenados a menudo cargaban solo el patíbulo, la viga horizontal, que luego se sujetaba al poste ya clavado en el lugar de ejecución, o solo el poste completo. La Biblia habla de colgarlo de un madero, no de una cruz de 2 vigas. Este simple poste recto intensifica el horror. Es el suplicio más elemental, sin el simbolismo posterior. La muerte fue en un madero o estaca. Este detalle es crucial. No cambia el sacrificio, pero sí cambia nuestra percepción del método romano, crudo, utilitario y desprovisto de la iconografía que adoptó la cristiandad siglos después. El camino al Gólgota es corto, pero un horror físico. Jesús ya ha sido azotado con el flagrum, un látigo con trozos de hueso o metal diseñado no solo para causar dolor, sino para acercar al condenado al shock hipovolémico. La Biblia nos cuenta que cae, es incapaz de seguir cargando el madero o la viga. Los romanos pragmáticos reclutan a Simón de Cirene. Este detalle, aparentemente menor, es un sello de autenticidad histórica. Muestra que las autoridades romanas estaban menos interesadas en el sufrimiento simbólico y más interesadas en la eficiencia de la ejecución. El trabajo tenía que hacerse. Una vez en el sitio, desnudado, viene el clímax del dolor: la fijación. Los clavos no se clavaban en las palmas, que no soportarían el peso del cuerpo, sino en los huesos del antebrazo cerca de la muñeca. En los pies se clavaban a través del tarso, fijándolos al poste.
La causa de la muerte en la crucifixión era casi siempre la asfixia posicional. Colgado, el cuerpo se desploma, el diafragma se colapsa y para tomar una bocanada de aire, la víctima debe empujarse hacia arriba con sus piernas destrozadas y apoyarse en sus muñecas desgarradas. Cada aliento era una lección agonizante. Jesús estuvo en el madero solo unas 6 horas, otros tardaban días. ¿Fue esto un milagro, un efecto del brutal flagrum previo, o un indicio de que su cuerpo ya estaba roto antes de que los clavos lo tocaran? A partir de la hora sexta, la oscuridad cubrió la tierra, un fenómeno que para los romanos era una señal de mal augurio, para los judíos una manifestación divina. En este silencio roto solo por el jadeo, los evangelios registran las 7 palabras: Padre, perdónalos, hoy estarás conmigo en el paraíso, tengo sed. Pero hay 2 frases que son el corazón de la intriga. Primero, el grito en arameo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una expresión de desesperación citando el Salmo 22. Y luego, la palabra final: consumado es. No es un grito de rendición, es una palabra que en la antigüedad se usaba para marcar facturas o recibos. La deuda ha sido pagada. El momento de la muerte es repentino. El Evangelio de Juan registra que un soldado le atraviesa el costado con una lanza. Lo que sale es sangre y agua. Este detalle médico es crucial. La separación del plasma y de los glóbulos rojos en el saco pericárdico es un indicio fuerte de la insuficiencia cardíaca congestiva, una consecuencia conocida del estrés y la asfixia posicional. A diferencia de muchos crucificados cuyo cuerpo era dejado para ser devorado, Jesús recibe un entierro rápido y honroso. Un hombre adinerado y miembro del Sanedrín, José de Arimatea, interviene. ¿Por qué este hombre, que votó contra los planes de los líderes, arriesga su estatus por un criminal ejecutado? Los cuerpos son envueltos con especias y un sudario, la tela de lino. Luego son colocados en una tumba nueva y sellados con una gran piedra. Los líderes judíos, temiendo que sus seguidores robaran el cuerpo y anunciaran una resurrección, solicitan a Pilato el último acto de ironía: una guardia romana y un sello oficial. Un intento de control político que, para el cristianismo, solo sirvió para autenticar el vacío que vendría. Si el objetivo era silenciarlo y destruirlo por completo, ¿por qué los romanos permitieron este entierro honorable? ¿Fue respeto por la ley judía o fue parte de la estrategia romana para evitar más disturbios durante la Pascua? La verdadera historia de la muerte de Jesús es menos sobre el símbolo de la cruz y más sobre la realidad brutal del poder y la resiliencia del espíritu. Murió no solo por el odio religioso, sino por la política y el miedo de un gobernador. Murió en un madero vertical, como miles de otros, pero con un detalle forense que apuntaba a un colapso cardíaco. Murió no como un mito, sino como un hombre que se ahogó en su propia sangre por el peso de su propia anatomía. Pero al final, la verdadera intriga no está en cómo murió, sino en lo que sucedió después. El entierro fue una certeza histórica, el sellado una certeza romana, y el amanecer del tercer día un vacío que cambiaría el curso de la historia. La muerte fue el final físico, pero para millones fue el principio de una gran interrogante. ¿Qué pasó realmente con el cuerpo de esta tumba sellada? Suscríbete y espera la segunda parte de este relato.